Colombia es el único país de Latinoamérica que no ha tenido nunca un presidente de izquierda, que no ha experimentado cambios sociales revolucionarios, populistas o radicales en su historia. Colombia es también el único país en donde la izquierda no ha superado nunca el umbral de 1/3 en las elecciones. Los mejores resultados los consiguieron el M19 en la Constituyente del 91 con un 26%, o el candidato Carlos Gaviria con un 22% en las presidenciales de 2006, representando al polo democrático. Una razón de partida para esta debilidad de fondo, como señala el profesor Gómez Buendía, es que los líderes de izquierda o populistas han sido sistemáticamente asesinados. Desde Rafael Uribe Uribe o Jorge Eliezer Gaitán hasta Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo más recientemente. Pero hay más razones, ancladas en nuestra realidad contemporánea. El historiador Jorge Orlando Melo analiza las raíces de la ausencia de una izquierda fuerte y organizada en Colombia. Colombia tuvo en el siglo XIX dos partidos políticos muy fuertes, liberal y conservador, como otros países latinoamericanos, pero acá, por diversas razones, el regionalismo, etcétera, la lealtad de la gente se fue mucho a los partidos. Eso dio una fortaleza peculiar a estos partidos. Y cuando los cambios sociales del siglo XX crearon nuevas clases sociales, obreros, grupos de artesanos independientes, todo esto, generalmente la fuerza de los partidos fue tan grande que casi las nuevas propuestas se encauzaron dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal se volvió una especie de alianza de centro con sectores de izquierda nuevos. En los años 50, Colombia entró en un conflicto precisamente por ese enfrentamiento tan extremo de los partidos, en un conflicto de violencia, y en cierta manera eso destruyó los partidos, que en otras partes se habían destruido por el ascenso de clases medias, de los radicalismos de terceros partidos. Los destruyó, pero en el momento en que los destruyó, Colombia, que venía de este ejercicio de violencia, entró en el juego también de la perspectiva de la guerrilla. La violencia formó grupos guerrilleros y en los años 60 se formaron los grupos de guerrilleros influidos por las perspectivas marxistas, revolucionarias, chino, cubano, etcétera. Y yo creo que allí fue donde se creó un poco la paradoja de que en el momento en que los partidos se estaban destruyendo, se impidió la consolidación de partidos alternativos por el hecho de que lo que se legitimó fue la idea de que a esos partidos había que destruirlos, de acabar el bipartidismo mediante la revuelta armada y no mediante la lucha política. Para Jorge Orlando Melo, la existencia de la guerrilla no solo no ha contribuido a que se produzcan cambios sociales, sino que ha significado un lastre para la consolidación de una izquierda desarmada y con posibilidades de gobierno. El campo existe, pero lo que sigue dominando es un poco el problema de la seguridad, por varias razones. Por una parte porque en un estado que no tenía la capacidad de responder a la guerrilla en forma adecuada, mucha de la respuesta a la guerrilla fue en los mismos términos de la guerrilla. La guerrilla decía, se justifica el uso de las armas, y la gente que estaba afectada por la guerrilla dijo, sí, se justifica, pues vamos a formar grupos armados. Y formaron grupos que además tomaron el mismo nombre que tenían los grupos de la guerrilla, autodefensas. La autodefensa fue el término que se inventó las FARC, y después resultó que le formaron autodefensas para autodefenderse de la guerrilla. Y eso creó unos poderes extraordinarios, porque esas autodefensas estaban basadas en el poder de la tierra, en el narcotráfico, en el apoyo de los poderes políticos tradicionales extraordinarios. En cierta manera, la izquierda, la guerrilla, creó un enemigo, un Frankenstein, que fue, con su argumento de la legitimidad de la violencia, legitimó en forma indirecta una respuesta que creó unos poderes muy grandes. Entonces destruyeron todas las bases del sindicalismo rural, las bases ideológicas, que es mucho el maestro, ese tipo. La gente que tenía una sensibilidad de izquierda fue muy amenazada. En Colombia, el juego de popularidades y futuros gobiernos no se dirime entre izquierda y derecha, sino entre dos derechas, la neoliberal, que representa a Juan Manuel Santos, y la extrema derecha, que representa a su antecesor Álvaro Uribe. En este escenario, son muchos los que se preguntan, ¿qué pasa con la izquierda en Colombia?